Después del silbatazo en el juego entre la selección mexicana de Televisa y el combinado de Suecia, las caras desangeladas de muchos aficionados, algunos personajes pagados y arropados por el Tri, además de muchos seleccionados, eran evidentes. Perder el último juego previo al Mundial de Qatar fue un golpe duro a la armonía mental de cada jugador. Si se analiza bien este juego, además de que Suecia fue un buen sinodal, mostrando una buena estrategia en conjunto y cediéndole por muchos minutos la pelota a los mexicanos, estos simplemente hicieron poco o nada en todos los sectores de la cancha. Paco Memo, el socio del equipo y dueño de la empresa de los carros usados, jugaba de manera titubeante con los pies y por los aires. La defensa mexicana, comandada por Moreno, se veía lenta y errática. Con Néstor Araujo, en el segundo tiempo, siguió con esa misma temática. En las laterales, Gallardo lució, y para que eso pase, simplemente el otro lateral tuvo que estar peor que él, quien fue Jorge Sánchez. En la media cancha, Jamones Herrera, aparte de lento, fue un tipo poco participativo, pero lo salvó ese pase fortuito para Alexis Vega. Por otro lado, quizá de los pocos que se salvaron en ese juego fue Luis Chávez, quien mantiene un excelente nivel de juego, o al menos aceptable. Trae ritmo y mucha consistencia. Charly Rodríguez lució inoperante y sin opciones. Alexis Vega, el hombre del gol mexicano, fue quien más elaboró jugadas de medio campo hacia adelante por su corredor. En el empate, ganó la espalda de los defensores y marcó su gol en disparo cruzado. Antuna, Guardado, Romo pasaron desapercibidos. Quizá el primero solo se le recuerde por un tiro que rozó el travesaño en la primera mitad. Irving Lozano, por su parte, es corazón y velocidad por la derecha, pero le cuesta mucho vencer a defensores más corpulentos que él. Johan Vázquez, bien a secas. Henry Martín nunca apareció y siempre recibía de espaldas. Y por último, Raúl Jiménez. De este jugador podríamos decir mucho. Podríamos reventarlo en cosas extrafutbolísticas. Es más, quizás se lo merezca, porque es un tipo que vivió de una chilena en selección mexicana, que nunca fue un referente del Tri y que además siempre se le respetó esa jerarquía gracias a su carrera. Podríamos decir que ha sido un becado del Tri así sin más, y que en estos momentos debería de salirse, por dignidad, dijeran los de siempre, aunque no tenga nada que ver, pero eso diría solo para rematarlo. O dar a entender que no sabe pegarle a la pelota, que su estado físico es deplorable, que por su enfermedad debe irse, que no es apto, que es un tipo que está robándose un lugar en la selección y muchas otras cosas más. Podríamos decir todo eso si tuviéramos la inmensa irresponsabilidad y el cinismo de quienes sí lo hacen. Como por ejemplo, el grueso de los aficionados seducidos por los comentócratas de la televisión. Incluso con el que es supuestamente Dios de la gran mayoría, Cristian Martinoli. Ya lo reventó, así como lo menciono. Ya le dijeron hasta de lo que se iba a morir. Ya le terminaron de hacer una campaña muy agresiva en su contra y han pedido al típico jugador que mediáticamente ha ganado adeptos para hacer una cara bonita que vende. En las últimas horas y tal vez días seguirán las críticas hacia Raúl Jiménez, quien en efecto no está al 100%. Es evidente, esto no es una novedad, y el tipo que ni siquiera vea fútbol en su vida puede sostener que un jugador con una lesión en la cabeza y que le ha costado rehabilitarse, pero que ha tenido apoyo de su club, y en este caso la selección, ha tratado de sobresalir de ese agujero donde se encuentra. Por eso, quien diga que es que no está al 100%, señores, no hay que ser tontos para siquiera cuestionar eso. Ese es el punto. Pero lo peor es que se piense que con otros dos futbolistas en esa posición, México en automático será una selección invencible en Qatar. Ese es otro error que los que tienen el micrófono rentado quieren hacer creer. Se van por lo más sencillo y más digerible para las tan lastimadas audiencias porque no les conviene realmente mostrar el por qué pasan estos fenómenos y los cuales se están sucediendo en la selección mexicana, quien básicamente está cosechando todo lo que por muchos años se ha mal sembrado en el fútbol mexicano. Agárrate, porque esto que verás a continuación en ningún medio tradicional o entes de las redes sociales arrimados a las televisoras te van a decir. Una triste y nefasta realidad. Es por eso que hoy te presento Destruyan a Raúl Jiménez. Por estas razones ya no existen los delanteros mexicanos.
Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Vuelvo a repetir, antes de que los fanáticos ciegos de algunos jugadores que ya no están en la selección vengan a decir que uno le croma las bolas al endeble Raúl Jiménez, hay que decir que él no está al 100%. Una vez más, lo repito, y la razón ni siquiera es digna de análisis, es trivial. Y por una cuestión que pocos entienden, a menos de que alguno de ustedes quiera recibir un golpe similar en la cabeza. En fin, aún así, en este fenómeno se deben de hacer análisis, porque hace más de 2 años, por ahí de marzo del 2020, Raúl alcanzaba un máximo valor de 50 millones de euros en el mercado, según el portal Transfermarkt. Incluso superando en costos al Chucky Lozano, quien su máximo en el mercado ha sido de 45 millones de euros. En aquellos entonces, los medios de siempre le cromaban las bolas al ex americanista. Parecían becerros recién nacidos pegados a la ubre, hambrientos por la nota que daba este jugador. Gol tras gol en los Lobos, convirtiéndose en un tipo definidor, finalizador como le dice el Tata Martino. En ese entonces, todo era una danza mediática, de sujetos con micrófono que una y otra vez presumían sus goles en redes sociales. Decían que era el 9 matón de la selección, el ídolo mexicano y que incluso podría superar el récord del hoy máximo artillero de la selección, que es el Chicharito Hernández. De hecho, en este canal hay un video sobre que habla de por qué el Chicharito era mejor que Jiménez. Pueden buscarlo sin problemas. Pero vayamos a desnudar a este aparato mediático, quien actuaba en aquellos ayeres a sueldo como siempre. Y veamos si realmente Raúl en su mejor momento era ese delantero del Tri que cacareaban en ese entonces los medios. La lesión que sufrió Raúl llegó trágicamente una noche del 29 de noviembre del 2020 ante el Arsenal en Londres. Antes de eso y después de Rusia 2018, los números de Raúl en Inglaterra distaban mucho de lo hecho en selección. Mientras el 9 era un incondicional de los Lobos, en la temporada 2018-2019 solo apareció en 7 de 10 encuentros amistosos, anotando solo 3 goles, uno a Costa Rica, otro a Chile y otro más a Uruguay. Mientras que en la Copa de Oro del 2019 anotó 5 goles en 6 partidos, generando 4 asistencias. En total, hizo 8 goles, asistió 3 en 16 partidos, teniendo el 50% de efectividad, considerando que en Copa de Oro jugó contra selecciones de muy bajo nivel como Cuba, Martinica o Haití, a quienes les hizo gol. En la temporada 2019-2020, previo a la lesión, quizá el mejor momento de Raúl con los Lobos, el delantero solo jugó un partido de 3 amistosos en el segundo semestre del 2019. No convirtió anotación. Ya en el primer semestre del 2020, Jiménez jugó Nations League. De 6 partidos totales, solo disputó 2. Ante Panamá, donde anotó 2 goles y asistió. Y ante Bermudas, donde solo puso un pase para gol. Ese fue el año previo a la lesión. Si tomamos el primer semestre del 2020 y antes de esa trágica noche, de 5 partidos, Raúl jugó 4, anotó 3 goles a Holanda, Corea y Japón. Asistió 2 veces en el juego ante Argelia y párele de contar. Antes de la lesión, todo el circo de medios le apoyaban en demasía. Hablaban maravillas y con sus 29 goles con el Tri, era el delantero con más supuestas opciones de superar al chanflecito. Esto no pasó. El discurso cambió, o mejor dicho, no había discurso. Todos, hipócritamente, mandaban los buenos deseos a la familia Jiménez. Señalaban y vapuleaban a David Luiz, quien casi manda al inframundo al mexicano. Fue una guerra de medios contra el brasileño. Aficionados y todos se unieron para hacerle una campaña con hashtag Fuerza Raúl. Y cuántas hipocresías y doble moral que usted nunca se hubiera imaginado. La recuperación del futbolista fue satisfactoria, gracias a la operación. Poco a poco empezó a salir del bache, pero en ese entonces no había nadie mediático en su posición. Chanflecito estaba en el boom de su nefastez como persona. Chucky ya no vendía como antes y Funes Mori era un apestado que había aplicado la del oportunista para llegar a la selección. A raíz de que llegaron otros futbolistas, propulsados por las televisoras, el efecto Raúl Jiménez se transformó,
transmutó en lo que vemos ahora. Una campaña en su contra que trata sobre su lesión y la mofa de esta. Un tipo que ha sido destruido con argumentos vagos que se salen de la cuestión futbolística. Porque aquellos doble moral que en su momento lo endiosaron, luego le dieron casi el pésame y hoy lo tratan como una auténtica basura inerte para jugar al fútbol. Esa es la crítica de cómo los medios y los merolicos del micrófono tratan a quien ya no les vende, convirtiéndolo en un apestado, felices ahora con su juguete nuevo e indignados porque este no fue al mundial. Pero ojo, esto no se trata de Javier, de Raúl, de Santiago, de Irving, Henry o quien sea. Realmente no es así. El mal que aqueja al fútbol nacional y que los medios jamás dirán es lo que verás en los siguientes temas. Pon mucha atención y dime abajo si esto lo habías visto en otro lugar. Y dime si realmente esa selección en general no es la cosecha de todo lo que hace años atrás se sembró con más gusto al dinero que al fútbol. El mal en el fútbol mexicano es crónico, en todos los sectores de la cancha, pero esta vez nos centraremos en el ataque mexicano, quien lleva un patrón muy interesante y un tanto desgraciado para quienes buscan la gloria con goles. Luego de la derrota contra Suecia, muchos paleros de la federación han salido con la cantaleta de que en México no hay talento, que el nivel de la liga está mal, que hay pocos delanteros en Europa. Y esto se traduce en que los medios han generado una nueva excusa para maquillar el inminente fracaso que se viene en Qatar. Sin embargo, este análisis es muy pobre y resulta un poco más de atole con el dedo para los que están ávidos de explicaciones y que desean entender por qué el ataque mexicano está en terapia intensiva. Pero ojo, porque el tema central de esta discusión no es la falta de centros delanteros talentosos que hayan nacido en México. Esos los hay por montones. La complejidad del asunto es que el máximo circuito no está abierto para todos. Cada vez hay menos lugares para el goleador habilidoso, atrevido y para el que juega en el barrio o en el fútbol llanero, para el que viene desde abajo. El problema radica en que estos jugadores no tienen el dinero, las palancas y mucho menos la forma de llegar a la primera división. De hecho, si para el resto de las posiciones resulta una labor titánica el debutar en el fútbol profesional, los que juegan de número 9 lo tienen mucho más complicado, porque su posición está parcialmente secuestrada por los promotores que vienen a vender jugadores malos, sin técnica, sin habilidades, pero que dieron lo necesario para armar un video, promoverlos en el fútbol mexicano y venderlos en un dineral. Prepárense para ver un dato demoledor, pero primero les pregunto, ¿desde cuándo un mexicano no es goleador en su liga? La respuesta es que desde la apertura 2014 hasta la apertura 2022, solamente Alan Pulido logró colarse en la lista de los máximos romperredes, pero tuvo que compartirlo con Mauro Quiroga, el argentino, en el apertura 2019. En esa lista aparecen algunos extranjeros hasta 2 o 3 veces como Mauro Boselli, goleador de la apertura 2014, 2015 y 2017. André Pierre Gignac, quien lo ganó en el Clausura 2016, en el 2022 y en el Apertura 2018. Además de Raúl Ruiz Díaz, quien lo compartió con Dairo Moreno en el Apertura 2016 y se llevó el Clausura 2017. A los anteriores se unen una lista muy grande de jugadores de calibre de Nico Ibáñez, Berterame, Nico López, Alexis Canelo, El Cabezoplas, Ángel Mena, Giannini Tavares, Tito Villa y Dorlan Pavón. Todos ellos enlistados en orden cronológico descendente, a partir de la Apertura 2022 hasta la Apertura 2014. Como usted ve, en 8 años, o sea, 16 torneos cortos, solamente un mexicano se alzó con ese título y hasta eso fue compartido. La otra pregunta que surge después de esto es, ¿y los mexicanos? Vayamos ahora a voltear a la mesa de los campeones de goleo del extinto Ascenso MX desde el Mundial de Rusia 2018 y de lo que hoy es la disque y flamante Liga de Expansión, que dicho sea de paso, tenía cierta similitud con lo que pasa en la primera división mexicana, debido a que en el torneo Apertura 2018 salió como campeón goleador el panameño mexicano Roberto Nurce, quien jugó 1156 minutos, anotó 8 goles y puso una asistencia.
Esa distinción la compartió con Nico Ibáñez, quien jugó 1.346 minutos, metió 8 goles y puso una asistencia. Para el Clausura 2019 se lo volvió a llevar el argentino Nico Ibáñez con 11 goles y 1.184 minutos disputados. Esta racha de títulos de goleo obtenidos por extranjeros fue interrumpida en el Apertura 2019 por el celayense Víctor Mañón, de Loros de Colima. El máximo romperredes con 8 goles a lo largo de 12 partidos completos, y vale la pena destacar que solo en la jornada 6 salió de cambio al minuto 84. Posteriormente se suspendió el Clausura 2020, pero previo al paro de la liga, aunque es importante mencionar que el panameño mexicano Roberto Nurce se iba en la cima con 7 anotaciones. En este punto fue cuando se eliminó el ascenso MX y surgió la Liga de Expansión, gracias a las complicidades de los de pantalón largo, la cual tenía supuestamente el objetivo de formar nuevos talentos, o en su defecto trabajar y pulir a los mexicanos que venían haciendo un trabajo interesante, entre comillas, en las fuerzas básicas. Y aquí es donde resalta uno de los crímenes más grotescos y arteros que se le han hecho al fútbol mexicano, porque supuestamente la Liga de Expansión sería el semillero para la Liga MX. Sin embargo, estos delanteros no tuvieron oportunidades en el máximo circuito y pocas veces han sido tomados en cuenta. Cuando se retomó la actividad en la Liga de Expansión, las cosas cambiaron radicalmente y los mexicanos se impusieron a los extranjeros con gran diferencia. Por ejemplo, para el Guardianes 2020 hubo 4 campeones de goleo empatados con 7 dianas. De esos 4 futbolistas, 3 fueron mexicanos. Guillermo Martínez, quien disputó 14 de los 15 encuentros del Celaya acumulando 1.236 minutos. Lisandro Echeverría, quien disputó 1.065 minutos con el Atlante, que para ese torneo salió subcampeón. Y el tercer mexicano que empató con los anteriores fue Jesús Alvarado del Atlético Morelia con 1.188 minutos. Para el Guardianes 2021, Julio Cruz de los Alebrijes de Oaxaca se proclamó campeón de goleo con 10 goles y 1.303 minutos disputados. En el Apertura 2021, el colombiano Juan José Zúñiga hizo 12 goles. Sin embargo, detrás de ese extranjero estuvo el oriundo de Tizapán el Alto Martín Barragán, jugador del Atlético Morelia, quien tuvo acción en los 17 encuentros del torneo y disputó 1.396 minutos. Una vez más, se volvió a dar un empate para el Clausura 2022, donde 3 jugadores compartieron la cima con 8 tantos. El colombiano Juan David Angulo empató con Oscar Ray Villa, quien disputó 1.022 minutos con los Cimarrones de Sonora, y Juan José Machado, delantero de los Rayados, que disputó 1.081 minutos en la cancha. En el pasado Apertura 2022 se proclamó como único campeón goleador de la Liga de Expansión el mexicano de 34 años de edad, Diego Rafael Jiménez de los Cimarrones de Sonora, al haber metido 12 goles en 1.467 minutos. Este futbolista nació en la cantera de Cruz Azul, pero poco a poco fue olvidado. Aún así batalló, se mantuvo en el ascenso, fue goleador en diversos clubes, entre ellos los Lobos WAP, y hasta sin equipo se quedó terminando en la Liga del Balompié Mexicano, hasta regresar de nueva cuenta a la Liga de Plata. Sin embargo, pregunto, ¿alguna vez preguntaron por estos jugadores en el máximo circuito? ¿Alguna vez tuvieron oportunidad o llevaron un proceso quirúrgico, como muchos otros que tienen la mano de algún papá exfutbolista, algún político o empresario? Saque usted sus conclusiones. Como se ha dicho en este canal, son muy pocos y cada vez menos los mexicanos sin padrinos, sin familiares en el equipo o en alguna televisora, o de familias de abolengo. Porque en la actualidad, los delanteros provienen de una cepa muy insípida, sin alma para jugar fútbol y sin el hambre de trascender en la cancha, porque todo se los han puesto en bandeja de plata. Recordemos a los 4 mis reyes que corrieron de Pumas hace algunas semanas. No obstante, la realidad es que hay un sinfín de jugadores afuera que no son tomados en cuenta, y el problema radica en las mentiras de la federación, porque según el lengua larga de Mikel Arriola, la Liga de Expansión sería una fábrica de talento, donde los equipos de primera división pudieran reclutar a los killers, entre comillas, del área, que la estuvieran rompiendo en este tan olvidado torneo. Lo interesante en este renglón es lo que está pasando en la actualidad en la Liga MX. Y en este punto es donde les pedimos que recuerden quiénes son los delanteros titulares en la gran mayoría de los equipos. En este rubro solo hay de 2 sopas,
Por un lado, los mexicanos apadrinados y con beca, mientras que la otra cara de la moneda nos muestra a los sudamericanos que son vendidos a la afición como lo último en goleadores del momento, como el argentino, uruguayo, colombiano o ecuatoriano talentoso, encarador, letal, y agregue usted cualquier adjetivo rimbombante de los que suelen vender para agrandar a todos los petardos que provienen de Sudamérica. Y justamente acá es donde está el meollo del asunto. Muchos delanteros del Cono Sur, que muchas veces no tienen las capacidades técnicas para destacar en su liga y sin las condiciones para jugar en Europa, son vendidos al fútbol mexicano a sobreprecio. Y esto, señoras y señores, es lo que se conoce como el cártel del gol. Un negocio millonario donde un promotor de la calaña de Greg Taylor tejió toda una compleja red de corrupción que involucra a jugadores extranjeros, a entrenadores del fútbol mexicano como Miguel Herrera, Juan Francisco Palencia, Memo Vázquez, Antonio Mohamed, Gustavo Matosas y muchos otros más, donde el promotor y el cuerpo técnico se recomienda o propone a ciertos delanteros que son vendidos en cantidades estratosféricas para lo que alguna vez costaron. O también son delanteros rescatados que ya no tenían un mejor futuro que la Liga MX, por triste que esto se escuche. Un ejemplo de estos puede ser Mauro Boselli, aunque de alguna manera desquitó el salario, quien después de haber pasado por divisiones inferiores en el fútbol argentino y español, debutó en Boca. De ahí fue vendido a Estudiantes por 5.3 millones de euros. En La Plata estuvo 2 años, pero su nivel no despegó lo esperado, por lo que fue vendido en 3.7 millones de euros al Wigan de Inglaterra. Después de eso, Boselli anduvo de préstamo en la liga italiana y en la Argentina, hasta que se toparon con León, quien pagó 1.75 millones de euros cuando ya nadie daba un peso por él. De hecho, el portal Transfer Market menciona que este jugador ha llegado libre a Corinthians, Cerro Porteño y Estudiantes, porque ya no hay nadie que pague por él. Otro ejemplo con el que dan ganas de llorar es el peruano Luis Ibérico, flamante refuerzo de Cruz Azul, que viene con números más que pobres y tristes que la misma liga peruana. Este delantero tuvo acción en la última Copa Sudamericana, donde jugó 1007 minutos de 1260 minutos posibles, anotó 2 goles y generó 1 asistencia. Por su parte, en la Liga 1 del Perú, tuvo la presencia en 19 juegos disputados, marcó 3 goles y puso 1 asistencia, a lo largo de 1096 de 1710 minutos posibles. Y es aquí donde uno se pregunta, ¿no había un mejor delantero mexicano entrenando en la Noria o en México? Comparemos esos números con los mexicanos que están en la expansión, o en el caso de Carlos Rotondi, quien semanas antes de ser vendido a Cruz Azul, para ser exactos en la temporada 2021-2022, y sabiendo que el equipo mexicano ya le había echado el ojo, incrementó de la nada el costo de su carta, de los 500,000 euros a los 3.9 millones de euros que pagó el equipo mexicano, más de 7 veces su valor. Rotondi lucía solo con 4 goles y 5 asistencias en 14 partidos en su liga, tan solo en Argentina, todos en un año. El último ejemplo, y que probablemente nos servirá para entender muchas cosas, es el caso de Rogelio Funes Mori, quien desde que salió de River Plate solo fue comprado por el Benfica, donde estuvo por 1 año y con eso bastó para intentar deshacerse de él, pero solo pudieron encontrarle acomodo en el Eskişehirspor, equipo que actualmente milita en la 4ª división de la liga turca, y solamente le pudieron ver la cara al Monterrey por un jugador que falla las más fáciles, que es de cristal y que está más inflado que una bolsa de papas, pero que tuvieron que pagar por él 3.6 millones de euros. Al final de cuentas, se comprueba que los extranjeros señalados llegaron al fútbol mexicano sin goles, con malos números y sin una buena trayectoria que justificara su arribo, además de que fueron inflados y adquiridos a sobreprecio. No obstante, esto es tan solo la punta del iceberg de los jugadores que mal ocupan la posición de 9 y que han resultado unos simples costales inservibles de tierra en el área rival. Pero como en México se ha implementado la idea de que el jugador extranjero luce y que son los más cotizados en el mercado, la presencia de estos reduce el debut de los mexicanos que vienen empujando desde abajo. Este tipo de futbolistas de poca monta son los que desplazan al talento nacional, que se quedan sin opciones y pierden toda su confianza porque no les queda de otra más que resignarse a jugar en la liga de expansión, y en el peor de los casos terminan como talacheros en el llano. Pero eso sí,
Mientras el talento mexicano sucumbe en su lucha por trascender y se queda arrumbado en el olvido, el negocio de los delanteros sudamericanos fluye como una pasarela donde deambulan cada 6 meses los mejores cracks, entre comillas. Y que tras haber sido promovido por algunos videos montados con los menos peores de estos, terminan por ser el negocio del cártel del gol. Costales de papa, sin talento, sin pasión y que solo vienen a cobrar al fútbol mexicano. El problema es que esta situación nos ha dejado en un camino donde parece no haber retorno, y esto se puede comprobar en el ataque de la selección nacional, donde se ha tenido que recurrir a la naturalización de extranjeros que han sobresalido en México, pero que están reduciendo el universo de los delanteros nacidos en nuestro país, acabando por completo a los verdaderos atacantes, quienes en su momento dominaron su propia liga y dieron algunas alegrías cuando portaron la playera de la selección mexicana. Pero dime, ¿cuál crees que sea el mal endémico de esta selección? ¿Realmente ha sido una falacia eso de crear futbolistas nacidos en México que sean atacantes de poder? ¿Eres de los que se emocionan cuando vienen a sus equipos esos petardos sudamericanos? ¿Cuál crees que sea el verdadero mal que aqueja a la selección mexicana? Se llegará a un punto donde el no producir futbolistas mexicanos nacidos en nuestro país se recurra a jugar con puro jugador naturalizado y oportunista. Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.